Vamos continuando con las presentaciones. Ahora la doctora Karina Lozano nos va a hablar de antivirales y arritmias que tener en cuenta. Les recuerdo que las preguntas las vamos a hacer al final de todo. Probablemente entre las 12, 12 y cuarto empezaremos la ronda de preguntas para todos los disertantes. Bueno, buenos días otra vez. Mi nombre es Karina, como me han presentado antes. La idea es hacer una charla corta, repasando algunas cositas que creo que todos sabemos, solo es para ordenarlas. Bueno, el SARS-CoV-2 afecta principalmente a los pulmones, causando neumonía intersticial y distrés, con afección de múltiples órganos y, en particular, al sistema cardiovascular. Las respuestas inmunitarias e inflamatorias iniciales producen una tormenta severa de citoquinas durante la fase de progresión rápida, interleuquina 6, 7, 22, 17, etc. La evaluación temprana y la monitorización del daño cardíaco a través del dosaje de troponina y de ProBNP, y en cuanto a la coagulación del dímero D, nos pueden ayudar a identificar a los pacientes con una lesión cardíaca y predecir las complicaciones graves. El riesgo de infección grave y de mortalidad aumentan, por supuesto, con la edad avanzada, también se ha visto que con el sexo masculino, y con las comorbilidades, como van a ser enfermedades cardiovasculares preexistentes, EPOC, hipertensión, cáncer, diabetes. Las complicaciones más comunes que incluyen la arritmia son la FA, como dijo Mario antes, la TB, la FB, lesión cardíaca con elevación de troponina y de CK, miocarditis fulminante, insuficiencia cardíaca, TEP y CID. Se han evidenciado lesión miocárdica hasta un 20 y un 40% de los pacientes hospitalizados, que se manifiestan desde dolor de pecho hasta insuficiencia cardíaca fulminante y arritmias letales graves. De hecho, los síntomas de dolor de pecho y palpitaciones son formas frecuentes de presentación. Las arritmias representan la complicación principal después de la respiratoria, hasta el 19% de los pacientes, y entre un 44 a un 50% en los pacientes que están internados en UCI. De los pacientes que están internados en las áreas críticas, el 50% que desarrollaron las arritmias pueden tener daño miocárdico. Es importante que remarquemos que el inicio de los síntomas y del daño miocárdico no es inicial, sino que puede ser hasta 2 semanas. Y por otro lado, que el COVID no discrimina, puede involucrar tanto a personas sanas como a comórbidas. Otra cosa que me parece que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que las medidas preventivas de distanciamiento social y el aislamiento también son un riesgo cardiovascular que no debemos desestimar. Bueno, en cuanto a los protocolos de tratamiento, de acuerdo a la enfermedad, si es benigna, creo que esto está sacado del protocolo del Hospital de Puerta de Hierro de España, pero más o menos es lo que hacemos en todas partes. Las formas benignas, yo puse ambulatorio o centro de baja complejidad, porque depende del país, si lo mandamos a la casa, a un hotel, lo dejamos en el hospital, pero más o menos todos vigilamos lo mismo. En el caso de que ya el paciente tenga sintomatología respiratoria, neurológico-cardíaca, que aparece entre los días 7 y 10 generalmente, ya si tiene disnea, desaturación, si tiene reactantes inflamatorios, si tiene factores de riesgo, bueno, ahí coincidimos todos que lo internamos. Aquí puse un escalonamiento del tratamiento de pacientes internados, también basado en el mismo protocolo del mismo hospital, con las opciones terapéuticas para el COVID, que la verdad que son un desafío porque no hay tratamientos específicos, y los que tenemos disponibles creo que los podríamos clasificar entre como apoyo, inmunosupresores, antirretrovirales y potenciales. La estrella, que es la cloroquina o la hidroxicloroquina, que tiene una actividad antiviral contra muchos ARNs, virus, incluyendo el SARS-CoV-2, a través de un aumento del pH endosómico e interferencia con el proceso de glicosilación. Sin embargo, la verdad que nunca ha demostrado de forma concluyente que el efecto real in vivo o antiviral. Tal vez sea un poco más potente in vivo la hidroxicloroquina que la cloroquina, pero no ha demostrado nada contundente. La recomendación italiana es comenzar el tratamiento antirretroviral, ni bien se confirme el COVID,
a pesar de que los pacientes sean con síntomas leves, por eso puse en el primer escalón el Caletra. Se han utilizado múltiples terapias antivirales para el tratamiento de limitar la replicación viral, incluyendo estos que son los inhibidores de proteasa, pero tampoco demuestran demasiadas diferencias, tal vez disminuye un poquito el tiempo de enfermedad, pero sin grandes efectos virológicos y con muchas interacciones, incluyendo los efectos en el electrocardiograma. El Remdesivir, que es el análogo nucleósido o inhibidor de la polimerasa, que se utilizó anteriormente en tratamiento experimental del ébola, en el gran estudio en fase 3, como ahora lo estamos utilizando como un tratamiento compasivo, tal vez en una única dosis, los efectos adversos cardiovasculares son desconocidos, no lo sabemos, excepto lo que está documentado, que es la hipotensión arterial durante la infusión. Con respecto a los otros, podríamos decir que, bueno, que la tormenta de citoquinas y el aumento de la señalización de la interleuquina 6, que se observa en los pacientes, principalmente en los pacientes graves con COVID, podría tener profundas consecuencias cardiovasculares, causan taquicardia, hipotensión, disfunción ventricular izquierda, relacionado con el síndrome de liberación de citoquinas. También se han informado cardiotoxicidad, principalmente con trastornos de conducción, arritmia, fibrilación auricular, con elevación de proBNP y de troponinas. La tormenta de citoquinas parece ser como un proceso patogénico clave en pacientes que presentan un deterioro rápido, por lo que se han intentado diferentes enfoques en cuanto a la modulación, y esto incluye los corticoides, que los chinos lo recomiendan, bueno, los italianos no, pero hay pacientes que se podrían beneficiar, sobre todo los que tienen fibrosis pulmonar o un compromiso cardíaco grave, que están en la terapia. Inclusive se han combinado en algunos trabajos con inmunoglobulina, sobre todo en la miocarditis fulminante. Dentro de los inhibidores de la interleuquina 6 tenemos el tolizumab y el sarizumab, que también podrían ser potencialmente útiles, por lo que antes hablé de la interleuquina. Ahí también puse ceftriaxona y acitromicina, porque bueno, a todos le vamos a dar antibióticos inicialmente. El tiempo de tratamiento, bueno, dependerá de cada protocolo, entre 5 o 7 días, o hasta normalizar la PCR, y bueno, en el caso de que no pueda recibir acitromicina, tal vez levofloxacina. Como bien puse en el cartel, aquí siempre vigilar el QT con todas estas medicaciones. Hay reportes de eventos de muertes súbitas en nuestros pacientes, que pueden ser por arritmias ventriculares complejas, tipo torsada de punta, desencadenados por un QT prolongado. Pero ¿por qué sucede esto? La verdad que puede ser multicausal. Cada uno de nuestros medicamentos, cada uno de los medicamentos que nosotros nos dan, puede causar prolongación del intervalo QT, sobre todo la cloroquina, la hidroxicloroquina y la citro. Las dos primeras se encuentran dentro del grupo A, que produce QT prolongada de torsada de punta. La citro está en el grupo B, con informes aislados de torsada de punta y de prolongación, pero menos importantes comparados con la eritro y la claritro. Cabe destacar que la hidroclorotiazida y la cloroquina tienen efectos directos sobre el QT, afectando los canales iónicos de potasio y las corrientes de iones de calcio. La citro actuaría sobre la corriente rápida de sodio. En cuanto a la hidroxicloroquina, también tenemos que recordar que puede inhibir el canal de potasio KCNH2, codificado en el gen HER4, que esta es la mutación genética que también observamos en el síndrome de QT largo de tipo 2. Existen casos subclínicos de QT prolongado, hasta un 10%, de acuerdo a donde lo lea, donde la utilización de estas drogas podrían desenmascarar un síndrome de QT largo severo. La toxicidad de estas drogas, síncope y torsada de punta, en realidad se van a limitar más que nada a un uso crónico, y la vida media de las drogas es larga, 40 días, pero esto se va a sumar con usos múltiples de otros medicamentos, con trastornos hidroelectrolíticos de nuestro paciente, dependiendo de la gravedad que éste tenga, insuficiencia renal, enfermedades graves agudas. Nada es una contraindicación estricta, solo que tenemos que tener algunas luces rojas como para poder controlarlos más estrictamente. Pacientes con síndrome congénito de QT largo, conocido, requieren un monitoreo especial, pero no lo contraindica. En la insuficiencia renal, con un TRIGS menos de 10, deberíamos reducir a la mitad la dosis.
En el caso de que tengan trastornos del medio interno, corregirlas. Si tenemos antiarrítmicos, sobre todo los de clase 3, la amiodarona, que nos encanta a los terapistas, bueno, tal vez no darla, sacarla. Por lo tanto, los reportes de muerte súbita estarían más relacionados con algo multicausal, no solamente los los antipalúdicos y los antirretrovirales, sino edad, sexo, alteraciones del medio interno, bueno, condiciones críticas del paciente. ¿Cuándo y cómo medimos el QT? Bueno, cómo, me parece que más o menos lo recordamos todo. ¿Cuándo? Y siempre que empecemos a utilizar la droga. Tratamos en lo posible de minimizar el tiempo de exposición, sobre todo de las personas que tienen que hacer los electrocardiogramas, pero tal vez podemos conectarlo en multiparamétrico y tal vez podemos medir, calibrarlo a 25 milímetros por segundo o a 50 milímetros por segundo, y de esta forma en el monitor ir midiendo el QT, con un rango normal de 350 a 450. Siempre tratando de corregir y ser muy estrictos con el medio interno, porque esto es lo que nos va a alterar. Y cuando más lo tenemos que corregir o mirar y prestarle atención, siempre que tengamos alguna condición que sea ritmogénica, que el paciente esté más hipóxico, más hipovolémico, isquemia cardíaca, que esté más ácido, que esté hipotérmico, y por supuesto todas las drogas que vayamos a sumarle y que puedan alargar el QT. El QRS de nuestro paciente es ancho inicial. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos una luz roja inicial? Bueno, no. Tenemos que ajustarlo haciendo esta formulita que es bastante sencilla y que nos va a permitir discriminar si el paciente realmente en un semáforo de luz verde, amarilla y roja, si el paciente realmente podemos darle con comodidad o no la medicación. Ahí vemos que si, por ejemplo, nuestro paciente tiene un QRS de 200 milisegundos y nosotros le calculamos un QT corregido de 520, bueno, hacemos la cuentita esta, y como ven, 200 menos 100 nos va a dar 420, y el paciente ya no es en absoluto rojo, sino por todo lo contrario, es luz verde y le podemos dar la medicación. ¿Cuáles serían los factores predisponentes? Bueno, que debemos evaluar en este tipo de pacientes con respecto a las medicaciones que le estamos dando. Múltiples cosas, más que nada las patologías que puedan tener antes de que le pase esto, la asociación con otras drogas que puedan ser potencialmente malignas y que pudieran alterar el QT. ¿Qué debemos evaluar entonces? Un QT largo preexistente, un QT largo subclínico, si se puede desenmascarar durante el tratamiento, bradicardias, que son muy importantes, sobre todo, aunque sea sinusal, sobre todo si menos de 50, si es una mujer, porque tiene mayor predisposición a este tipo de arritmias, la edad del paciente, si tiene miocardiopatía subyacente, si tiene infartos previos, alteración, por favor, del medio interno, todo, calcio, potasio, magnesio, y asociación de drogas, que a veces nos olvidamos, inclusive las de venta libre, como los antihistamínicos. Y sobre todo saquemos, si es posible, los antiarrítmicos, como la amiodarona. También la quinidina, fleca, sotalol y propafenón, entre otras. Por supuesto que existen tablas, score de riesgo, como siempre, que nos pueden asociar, ayudar a tomar una determinación cuando estamos un poco en duda, a ver si le damos, no le damos. Bueno, esto más o menos incluye todos los puntos que hablamos antes, que nos dan riesgo, y nos da una escala de valoración, como para ver si el paciente tiene alto o bajo riesgo, y ahí poner nuestro semáforo. En este algoritmo, que más o menos dice lo mismo que ya he dicho hasta ahora, como ven, siempre hago hincapié en la corrección de los medios internos y de tratar de evitar todas las drogas que puedan aumentar el QT. ¿Qué hacemos? Chequeamos con un electro en la medida de lo posible, de 12 derivaciones, telemetría, bueno, dispositivo móvil, en primer mundo, probablemente muchas de las personas pueden tener algún smartphone o algún reloj inteligente que podamos medir el QT, y eso también nos podría ayudar en los pacientes que inclusive son ambulatorios. Bueno, acá no sé si es tan posible, pero bueno, podría ser una idea. Solicitar electrolitos en forma seriada para poder ir viendo todo lo que podemos corregir todos los factores de riesgo que se puedan, e interrumpir los fármacos que tal vez están de más. Básicamente, en este cuadro lo que les digo es que vayamos viendo si podemos con telemetría, ver
antes de la dosis, primera dosis, cuarto día de dosis, a ver cómo seguimos, y ver que el QT corregido no esté por arriba de los 500, 550, y que no haya una alteración de más de 60 milisegundos, un delta de más de 60 milisegundos. Si tenemos un QT basal de más de 5,50, bueno, no lo podemos dar. Si el QT es de 5,50, lo revaluamos en la segunda y en la cuarta dosis. Si lo supera, bueno, tal vez lo vamos a tener que suspender. Como todo en medicina, vamos a tener en cuenta qué tipo de paciente tenemos y qué riesgo podemos asumir con él. Si se prolonga un 20, un 25%, con un delta de 60 miliequivalentes, tal vez también lo tenemos que suspender, discontinuar todo lo que prolongue el QT, o una vez más, insisto, con el medio interno y evitar la bradicardia. Si es necesario, un marcapaso. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares tienen mayor riesgo de COVID grave y de sus complicaciones, debemos recordar esto. Acordémonos que las complicaciones cardíacas más frecuentes son la arritmia, y que se va a presentar arritmia en un 40 y hasta un 50% de acuerdo a donde lo leamos, de los pacientes que estén internados en la UTI. Las complicaciones pueden aparecer, como les dije antes, hasta después de 15 días de inicio del tratamiento. Inclusive se han visto arritmias y algunos casos descriptos de arritmias graves en pacientes que ya están en recuperación de su patología pulmonar, por lo cual habla de algo más policausal. Bueno, y evitar todo lo que puede ser tóxico para nuestro paciente. Con respecto al paro, si tenemos un paro cardíaco, esto es algo rápido, pero como para dejar algunos puntitos claves para recordarlos. Todos sabemos reanimar un paciente, todos sabemos el algoritmo de la CLS, el paciente no responde, todos nos tiraríamos enfrente del paciente para reanimarlo, bueno, no. Primero nos tenemos que colocar el sistema de protección integral, todo, gafas, barbijo, barbijo N95, nuestras protector y nuestra máscara, que va a ser lo más importante. Una vez que todo el personal, minimizando la cantidad de personas que van a entrar y teniendo muy en claro que en una pandemia no hay emergencia, bueno, iniciaremos el RCP igual que siempre. Una vez que llamamos al equipo de reanimación, les informamos que es un paciente COVID para que la gente que venga a asistirnos, porque tal vez esto no pasó en la UTI, capaz les pasó en el pasillo, en la sala de espera, en el piso, vengan vestidos apropiadamente. Incluso en el paro hipoxémico, evitar cualquier tipo de respiraciones de rescate, tenemos que evitar todo lo que aerolice para evitar el contagio. Chequeamos el pulso, yo sé que esto es viejo, no escuchar, sentir el mes que decíamos antes hace muchos años, pero por las dudas lo recuerdo, y más en un paciente que es COVID, no se escucha, no se siente, no nada, si el paciente no responde y no tiene pulso, iniciamos el RCP. Intubación lo antes temprano, y siempre el operador que intuba, por supuesto que tiene que ser el más experimentado, porque sabemos que ese va a tardar 20, 30 segundos en intubarlo, mientras que los demás probablemente tarden mucho más, y eso exponga al personal a un posible contagio. Recordar, como siempre, en todo paro las causas reversibles, cuanto antes chocar lo que sea desfibrilable, y como puse aquí en verde, instrumenta la vía aérea el más experto. En el caso de que tengamos que ventilar al paciente, siempre que sea entre dos personas con un sello muy apretado, y cuanto antes colocar los filtros para que tengamos más seguridad. Otra vez, insisto, no inicie sin su equipo de protección personal, se lo retiran de acuerdo, ustedes saben todos que la mayor cantidad de riesgo de contagio está en el retiro del material, tiramos todo, desechamos todo como corresponde. Cuando tenemos que llamar al electrofisiólogo, esta diapositiva más que nada es para que diferenciemos los procedimientos que no son urgentes y electivos. Idealmente lo podemos discutir o con el paciente, documentarlo en la historia clínica, pero tenemos que saber que solamente los vamos a llamar para evitar exponer a un personal, quirófano y materiales innecesarios,
solamente cuando hay algo que realmente sea importante y que ponga en riesgo la vida del paciente. Un paciente que de repente requiera una ablación por radiofrecuencia porque tiene una tormenta eléctrica y no está refractario al tratamiento, un paciente que tal vez esté dependiente del marcapaso y no podamos solucionarlo, pero para todo lo demás tratemos de esperar, ¿sí? Bueno, como antes hablaba de disminuir los riesgos, tal vez podemos tratar en la medida de lo posible de tener algún otro método de monitorización, si tienen teléfonos inteligentes, para evitar tener que estar haciéndole los electros en 12 derivaciones todo el tiempo, tal vez con eso podemos medir el QT, y evitar la exposición del personal y el gasto de todo el material que eso insume. Y el cuadrito recordándole todas las drogas que, bueno, puedan alargar el QT. Bueno, muchas gracias, espero no haber sido demasiado extensa y no haber hablado muy rápido.